¿Todo preparado? Crónicas del Sur. Grandes historias en minutos. ¿Sabías algo de esto? Hola, Danito. Hola, Cari. ¿Cómo estás, Dani Buen Fontomas? día. Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, todo perfecto. Ay, Comienzo a sospechar que me traje la remera equivocada. No, tranquilo, esas cosas. Me acabo de ver en pantalla y dije, me lleva la que me trajo. Escúchame, qué bonita que es, me gusta. Sí. Vos que sos Para la el gente joven. que está en radios, es una remera del disco Abbey Road de los Beatles. Sí, bueno. No, está muy bonita. Está bien. Pero ¿por qué equivocada? No, a ver, hoy las cosas están cambiadas, Dani. Vale lo que uno dice, la palabra, el sentimiento, tus gestos. Que te pongas una remera que no sea tan indispensable para la Argentina y para el sentimiento argentino, no significa que vos no lo tengas tampoco. No, está ¿no es bien. cierto? Yo no lo digo por mí, porque los Beatles para mí significan mucho. Claro. Porque o sea, la banda sonora de mi infancia. Pero entiendo que son momentos sensibles para gran parte de la sociedad, entonces está bien. A mí me gusta explicitar esta situación y decir, esto no es una falta de respeto, es que soy torpe, señora. Ay, cómo me gusta, me encanta. Pero sí, vale también decir que el rock nacional le debe prácticamente todo a los Beatles, así que estamos bien también. Por supuesto. ¿Para dónde vamos a virar, Dani? ¿Para dónde vamos a virar hoy? En la medida en la cual nuestra queridísima Nati nos dé el ok, perfecto. Bueno, habla Malvinas, ¿no? 1982, 2 de abril, Galtieri dice, señores, recuperamos las Islas Malvinas en un gesto nefasto por recuperar el poder, el populismo que estaba perdiendo, la popularidad que estaba perdiendo el gobierno militar. Tenemos, por supuesto, los testimonios de las personas que lo vivieron en carne propia, en la primera línea de fuego, gente que ha ido a las islas, gente que se ha quedado en el continente también. Lo teníamos al diputado Bruno hoy que nos estaba contando. Bueno, tenemos gente que se quedó acá, que también tiene como alguna característica de excombatiente, gente que estuvo en los del continente. Los del continente. Ahí está. Y también tenemos la otra cara, la sociedad civil. ¿Qué es lo que ocurre con las personas las cuales se quedaron? Lo que ocurrió con las personas las cuales se quedaron e investigando, y para poder también traer distintas voces en este contexto, porque afortunadamente el proceso de remalvinización, voy a decirle, después de todo el intento de olvido que hubo por los gobiernos que continuaron Malvinas, se puede hablar de esto. Me gustó la idea de traer a colación, bueno, cómo fue la infancia en el año 1982, el día que empezó la guerra, y para eso la hemos traído a Silvia Mellado. Ella es poetisa, escritora, docente, y participó con un relato del libro Malvinas, Memorias de Infancias en Tiempos de Guerra, donde ella contaba cómo es su transcurrir desde pequeña en el año 82 en la localidad de Zapala. ¿Sí? Cuenta cómo es que ella fue recordando, anduvo ahí hurgando sus arcones de la mente, y nos cuenta cómo fue transitar. Así que le damos la bienvenida a Silvia Dale. Mellado. ¿Cómo estás? Buen día, y te agradecemos la comunicación. Hola, Silvia, buen día. Hola, buenos días, Karina, Daniel, ¿cómo están? Buen día a quienes están escuchando o viendo. Gracias por tu tiempo, gracias, Silvia. Bueno, convocada aquí junto a Dani para recordar nada más ni nada menos cómo fueron esos días, ¿no? De aquellos que éramos pequeñitos, porque, por supuesto, me incluyo también, y el miedo que infundían muchas veces las noticias que llegaban de Buenos Aires. Claro, bueno, en primera instancia, Zapala es una ciudad que tiene una influencia militar muy fuerte. Está el batallón allí, tristemente célebre por los casos de Carrasco y Córdoba, pero también imagino que en aquellas épocas debe haber tenido una intensidad importante con respecto al movimiento militar. ¿Vos cómo lo recordás, Silvia? Bueno, esto que nombrás vos, Daniel, de los recuerdos o de memorias de la infancia en tiempos de guerra, surge a partir de una convocatoria de CONAVIP, ¿sí? de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que para los 40 años de Malvinas convocaron a la escritora María Teresa Andrueto a que haga un libro de memorias de escritores que en este momento éramos infantes, ¿no? Que yo nací en el 77, o sea que tenía poquitos años. Es una antología que nos invitaba un poco a rememorar estas memorias cotidianas
¿no? Que uno cuando crecemos empezamos a de alguna manera armarlas distinto, intelectualizarlas, porque también pasamos por la escuela, entonces según cómo nos enseñan historia, o lo que nos cuentan nuestros papás, o después nuestros recorridos incluso por otras lecturas o estudios, ya pensamos distinto Malvinas, ¿no? Claro. Ahora fue un desafío ver cómo o qué me acordaba yo de ese momento. Era muy chica. Pero bueno, charlando con mi mamá y con mi hermana empezaron a salir un montón de cosas. Por ejemplo, mi hermana, que nació en abril del 82, se llama, los nombres de pila son Marina Malvina Soledad. Nació justo mira. en abril del 82. Empecé a recordar cómo también había otros conflictos dando vueltas, por ejemplo, los del canal de Beagle, ¿no? Y cómo había que poner frazadas las ventanas, porque bueno, había toda una situación de alerta. Mi papá trabajaba en el hospital como chofer, entonces estaba a disposición. Mi mamá estaba sola con nosotros en la casa. Esta cosa que hubo ahí de mirar raro al vecino chileno, ¿no? Nosotros tenemos una frontera que no es frontera, es un paso social. Somos muy cercanos a Chile, ¿no? Entonces esos conflictos ahí avivaban otras cosas. Entonces salieron unos microrelatos que los agrupé bajo un título que exploran estas memorias, ¿no? También, bueno, escuchar a mi mamá que me contaba y me decía, sí, se armaban las carpas verdes cerca del matadero, cómo era también todo un acontecimiento escuchar que pasaban aviones. Y después esto que vos decías de la presencia del regimiento en Zapala, bueno, el caso Carrasco también está ahí, ¿no? En uno de los textos. La presencia de esos colimbas que venían desde otros lugares todavía a hacer el servicio militar y que, bueno, eran siempre chicos que vivían muy lejos de allí, ¿no? Que no volvían, por ejemplo, para Navidad a sus casas, entonces era costumbre en el pueblo, mi papá lo hacía siempre, agarrar una cera, un pan dulce y llevárselas, él decía, a los colimbas, ¿no? A los soldaditos. Y en mis recuerdos, ahí hurgando, después aparecía, ¿no? Siempre este soldado de Malvinas que era un poco el loquito del pueblo, ¿no? Ese chico que andaba ahí perdido, vestido de militar y escribía en los paredones con una letra perfecta, las Malvinas son argentinas, ¿no? Entonces se empiezan a mezclar todos los recuerdos que no tienen tanto dato histórico, pero sí esa memoria que nos queda en el cuerpo, en la piel, de cosas que pasaban, este miedo, ¿no? Que decías, Karina, de cosas que de repente había que pausar, que no decir. Esto, oscurecer las ventanas, me quedó muy, muy grabado. Y bueno, y ese transcurrir que cuando lo vemos hacia atrás, no empezamos a entender de grandes muchas cosas. El tapar las ventanas con la frazada más oscura que pudieras tener para no ver el paso de los aviones, sobre todo en los que vivíamos en la Patagonia y los que vivimos en la Patagonia, ¿no? Y el miedo de las noticias que nos infundían. Yo hoy las veo a través de YouTube, sobre todo cuando googleo, y digo, ¿cómo informaban? ¿De qué manera informaban? ¿No? Y cómo nos asustaban, que hoy no sería la forma, creo que no, por lo menos de mi parte, no podría impartir tanto miedo y tanto terror a la gente con las cosas que se decían. Y cuánta razón que tenés, Silvia, cuando decís a la gente que observaba raro a su vecino si era chileno. Y lamentablemente en mi familia también nos pasó por tener descendencia inglesa una parte. Entonces era muy feo, era muy feo, era muy feo. Porque ahí se actualizan nuestros antagonismos que bueno, que tenemos que pensarlos de otra manera, ¿no? Sí. Para mí las memorias de la infancia son muy, muy importantes y a veces tienen esta necesidad de ver las cosas que uno ay, se te está yendo la onda, no sé dónde estás, pero mejor. Te estamos escuchando bastante mal, no sé dónde estás, que se te va la onda ahí. A ver. Puede ser que sea mi señal, ¿eh? Ahí sí, ahí se te escucha mejor. Ahí. Dani. No sé qué se alcanzó a escuchar. No, sí, lo que venía pensando mientras contaban lo de tapiar las ventanas y mirar al enemigo chileno, que es la búsqueda del enemigo del enemigo común, pensaba que son prácticas que
no eran nuevas tampoco, porque venían ya de el incipiente conflicto del 78 con Chile, ese tipo de un proceso de buscar el enemigo en el vecino chileno, que encima la influencia o la cantidad de migrantes chilenos acá en la región es enorme, ¿no? Y esto de empezar a desconfiar del otro, pues de hecho la dictadura, una de las grandes características de la dictadura ha sido la ruptura del tejido social, ha sido la imposibilidad del encuentro a través del diálogo, a través de la imposición del secreto, de lo que no se podía decir. Entonces, quería preguntarte esto. Vos recién decías, bueno, hay cosas que no se pueden decir. ¿Qué cosas recordás de tu infancia? Vos tenías 4 o 5 años, por las cuentas que estabas sacando. Si recordás algo, decís, bueno, esto no nos dejaban hablar. Recuerdo mucho la cuestión de obturar, digamos, cualquier discurso. Yo no sé las experiencias de los demás, pero yo me acuerdo que el jardín, por ejemplo, en ese momento era todo era muy disciplinar, ¿viste? Había como una cosa que se había colado, esto de hacer fila para todo, ahí hay una escena en el texto de cómo nos revisaban los piojos, ¿no? Nos dividían los que tienen piojo de un lado, los que tienen piojo del otro, sentarte derechito, como hay un montón de cosas que para mí se van como colando, ¿no? Y van pasando a ser parte de dinámicas que son muy estructuradas, y que eso tiene que ver con una disciplina casi en plano ideológico, ¿no? Esto de no decir también es no cuestionar, ¿no? Un poco, yo recuerdo de chica que estaba muy instalado el tema en la dictadura, bueno, por algo les pasa lo que les pasa a los que les pasa. Y no se decía ni qué les pasaba, ni por qué, ¿entendés? Esta cosa de bajar un discurso de terror, era el terrorismo de Estado que se colaba en estas pequeñas cosas. Entonces, quienes no estábamos en familias de militantes que tal vez tienen otro recorrido y explicaban las cosas de otro modo y otras experiencias, lo que se colaba es el sentido común ese que tanto cuestionamos, de que algo habrán hecho o no nos metemos, ¿no? Creo que ahí en esas pequeñas cosas se puede ver lo profundo de cómo estaba articulado el terrorismo de Estado en toda la cuestión civil, ¿no? En todas las casas, o en la mayoría de las casas. Silvia, ¿te tocó hacer la carta y mandarla en un budín que no se pudriera? Sabés que tengo someros recuerdos de escribir cartas para Malvinas. Pero no sé hasta dónde son tan reales, o viste que cuando te empiezan a contar lo que hacíamos, pero tengo así como el recuerdo, pero no es tan palpable, de escribir cartas para los soldaditos, o sea, que no era eso, para los soldaditos, ¿qué les diría? Sí, en la escuela, nosotros escribimos mucho y nuestras madres nos hacían los budines de una manera especial para que duraran, ¿viste? No se pudieran. Claro. Tenían unos conservantes, algo le ponían para que eso llegara, supuestamente. Tenía que llegar como un alimento inmediato a la gente que estaba en Malvinas. Pero claro, sí, me acuerdo de esas cartas y de las cosas que decíamos para que se sintieran bien. Sí. Y en el sur, como vos decías, es muy fuerte el recuerdo, ¿no? Yo creo que todas las zonas lo tienen, pero en el sur hay algo que se palpa distinto, ¿no? En Patagonia. Sí, totalmente, es verdad. Bueno, seguramente muchos ya están pensando y recordando, ¿no? El paso de lo que fue Malvinas, de lo que fue el canal de Beagle, bueno, que fueron una cosa detrás de otra en realidad. Sí, y que cuando miramos hacia atrás un poco se compactan, ¿no? Y les empezamos a ver relaciones. Así que bueno, este libro de CONAVIP, a propósito del cual Daniel me llama, la verdad es una obra muy bonita y está en la biblioteca. Me pareció hermoso el gesto de rescatar desde las infancias, no las memorias cotidianas. Bien, está bueno eso. Sí, pensando también que él después son como los actores sociales más olvidados, los niñitos, las niñitas. Yo también venía pensando que mientras vos me venías contando todo esto,
si tenés vos memoria de... Porque uno piensa, bueno, no hasta que el gobierno lo toma como una bandera, la gesta de Malvinas, ¿había información previamente? O sea, ¿vos recordás el momento en que tenés percepción de que en el cono sur o la parte más al sur de nuestro país existían unas islas las cuales se estaban disputando? No, yo recuerdo mucho en la escuela después, bueno, el himno a Malvinas y hincapié en, bueno, son argentinas, pero yo realmente era muy chiquita, nací en el 77, entonces no sé, no recuerdo así, ¿no? Como datos certeros, o sí que había una disputa, que había una guerra, los ingleses eran los malos y nos querían sacar lo nuestro, ¿entendés? Era como Claro. ese modo de recibirlo, y después, bueno, toda una defensa, ¿no? Y un recuerdo sobre todo por los soldaditos, lo digo así porque así se decía, pero después también toda una cuestión de querer recuperar y reflexionar sobre el hecho de que eran muy jóvenes quienes fueron a pelear, de que fue una guerra, bueno, sumamente injusta y este manotazo de ahogado de una dictadura. Luego hubo, cuando avanzó la democracia, hubo muchos ciclos de cine, me acuerdo, ¿no? Que había ciclos de cine que eran nacionales, ¿no? Que iban proyectando las películas en distintas localidades, y algunas de ellas, yo no me acuerdo bien cuáles, pero invitaban un poco a pensar en la realidad o en la otra cara de la guerra, que era cómo luchaban en la actualidad estos excombatientes, ¿no? Ay, Dios, todas esas cosas que van quedando, ¿no? Bueno, pero es importante resaltarlas para no olvidarlas y para saber qué tan cerca estuvimos también de todo ese horror. Bien, una última cortita ya para ir cerrando. Quería consultar si recordás haber visto o haber escuchado en el momento en que Leopoldo Fortunato Galtieri dice en junio del 82, dice, bueno, gente, Argentina ha firmado la rendición. No, eso no lo recuerdo, no. Y esas son cosas que Esas pasaban cosas por que- la tele claro. en momentos, Claro. y viste esos flashes que venían de la tele y enganchabas Sí. enseguida y los veías, sí. Sí, yo tampoco me acuerdo específicamente. Sí, capaz que teníamos mamás que un poco nos preservaban de eso. Claro. Pero, Sí, también está eso. sí. Bueno, mi querida, ¿cómo está el tiempo allá? ¿Dónde estás? Contanos un poco eso. Yo estoy en